El 13 de abril vamos a votar a las convencionales que van a reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Son varios los temas a ser debatidos. En este caso vamos a hablar con el presidente del Colegio de Magistrados y profesor de Derecho Constitucional, Iván Cuasina. No van a ser todos los temas debatidos, pero presten atención a algunos de ellos, porque vamos a hablar del núcleo duro del poder, la inmunidad de los legisladores, la edad en que deben jubilarse todos los magistrados, desde el presidente de la Corte hacia abajo, cómo hacer una justicia más transparente y cómo tienen que ser removidos los magistrados. Pero además, prestar especial atención a las garantías de nuestros derechos. Te invito a escucharlo. Hablar de una reforma de la Constitución provincial significa abordar una revisión del sistema político provincial, de las instituciones provinciales, pero también implica revisar el marco de derechos y sobre todo de garantías que tienen los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Entonces es un tema muy relevante porque tiene que ver con elementos fundantes del sistema político y el sistema jurídico, sobre todo con las reglas de juego, de funcionamiento del sistema político y con el alcance de nuestros derechos y sobre todo de nuestras garantías. Hoy día nosotros en el derecho constitucional a las constituciones ya no las pensamos únicamente como un pacto de procedimientos, una cosa que regula, digamos, el modo en que proceden los políticos, sino que las pensamos también como una carta de derechos, como un catálogo de todo lo que nosotros tenemos o tenemos como potestad para exigirle al Estado y aquello que el Estado nos tiene que respetar sí o sí. Sobre todo en tiempos tan particulares como estos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos en donde se parecen reaparecer ciertos resabios de pensamiento autoritario en el orden internacional, en el orden nacional y también algunas voces que se escuchan aquí en la provincia. A mí me preocupan justamente esa suerte de reacción, digamos, que se está produciendo desde ciertos sectores, sobre todo de la ultraderecha. Pero creo que el remedio es justamente eso, ¿no? Reafirmar nuestro sistema de derechos y de garantías desde la norma fundamental que es la Constitución. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia histórica, digamos, ¿no?, que nosotros hemos atravesado como país en la década del 70 y esta provincia y esta ciudad no fue una excepción. La Constitución no se va a reformar en su totalidad, se va a reformar una parte de acuerdo al mandato que van a tener los convencionales, yendo capítulo por capítulo. La primera parte tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Exacto. Derechos y garantías. Y ahí hay varias cuestiones. Está la religión, está el sistema jubilatorio, sí, está la libertad de expresión, está qué puede pasar con las personas cuando son detenidas, qué puede cambiar todo esto. La idea es reforzar lo que ya está, ¿o puede haber un retroceso en lo que hoy está escrito en la Constitución? Qué pregunta. Bueno, en materia de libertad religiosa, yo creo que es necesario, a esta altura del siglo XXI, emprolijar la redacción de la Constitución provincial. Nuestra Constitución provincial tiene un artículo, que es el artículo 3, que dice que la religión de la provincia es la católica apostólica romana. Eso parecería indicar que nosotros tenemos un estado confesional, a la manera de los estados musulmanes, digamos, como si fuéramos la República Islámica iraní. Pero luego en la misma norma se encarga de reconocer a las otras religiones y de garantizar la libertad de cultos, con lo cual no estamos frente a un régimen de religión oficial del Estado, y entonces eso habría que aclararlo, digamos, habría que suprimir directamente, yo creo, esa norma y directamente consagrar la libertad de cultos como ya está, pero sin que el Estado tenga preferencia por ninguna de las religiones en particular o por el agnosticismo. Que sea un Estado que tome distancia de eso y que se ocupe de las cosas que efectivamente se tiene que ocupar el Estado en cuanto a arreglar, digamos, la convivencia civil y arreglar también las formas, digamos, de ejercicio del poder y el funcionamiento del poder. Sí. La relación con la Iglesia, digamos, debería quedar fuera de eso. Bueno, yo le decía antes, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados. Así debería ser a esta altura del siglo XXI, ¿no? En el siglo XIII por ahí se podría pensar distinto, pero en el siglo XXI creo que tenemos que avanzar hacia un sistema constitucional y político que no esté condicionado
ni por pensamientos religiosos ni pensamientos afines, digamos, ¿no? Jubilaciones ha sido un tema de gran discusión. Esto abarca a las jubilaciones dentro de lo que es el trabajador del Estado, ¿no? Así es. Dentro de las diferentes reparticiones, pero no abarca a las profesiones privadas. ¿Qué puede cambiar o qué puede mejorarse con lo que hoy está? Llega a mejorar, digamos, la redacción de la norma actual. Podrían enunciarse determinados derechos ya en cabeza de quienes ya están en el sector pasivo. Creo que no sería mayormente relevante introducir muchas modificaciones porque hay todo un catálogo de derechos que ya está consagrado en la jurisprudencia de la Corte Nacional, en la jurisprudencia de la Corte Provincial y que tiene basamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, lo que puede aportar la Constitución Provincial es relativamente poco. Sí, quizá... ¿82% móvil? Uy, qué problema eso. ¿Por qué? Y actualmente no tenemos más el 82% móvil. Hoy tenés el 82% que se calcula sobre el 80% del último sueldo. Con lo cual ya no es el 82%, sino que es poco más del 60%. Lo que se le paga como haber inicial a cualquier trabajador público que hoy se jubila. Entonces ya nos pondría en un problema, generaría una tensión entre la nueva redacción de la Constitución y la actual redacción de la Ley 6915, ¿no? Con la última reforma que sufrió. Así que no sé, ese va a ser un tema político polémico y yo no puedo opinar mucho más de esto porque como magistrado me puede llegar a tocar resolver de esto, así que no quiero preopinar. No hay problema. Pasemos a la otra parte, que es la del núcleo del poder, que también va a reformar la Constitución, el funcionamiento de los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Podemos ir desglosando por poderes. Uno de ellos es el Poder Judicial. Habrá cambios en la forma de enjuiciar a los jueces, habrá cambios también en la conformación de la Corte. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que se está debatiendo y que puede estar incluido en la reforma? Exacto, los mecanismos de designación, de remoción, la integración de la Corte, los alcances de la estabilidad de los jueces y juezas en sus cargos. Esto es importante porque es necesario que también la nueva redacción de la Constitución se haga cargo de ese tema, porque hoy estamos en una situación de una especie de vacío normativo. Tenemos una norma que es el artículo 88 de la Constitución Provincial que establece un mecanismo de pérdida de la estabilidad al cumplir los 65 años y estar en condiciones de obtener la jubilación ordinaria. O sea, un juez o una jueza que cumple 65 años y está en condiciones de jubilarse, continúa en funciones pero sin estabilidad y queda sujeto a la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo que lo puede jubilar, lo puede remover en cualquier momento por decreto. Esa norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por 1998 en un caso llama Iribarren contra Provincia de Santa Fe. O sea, esa norma hoy no es válida en el sistema constitucional argentino. Justamente ¿por qué? Porque violaba un principio esencial de la independencia judicial, que es el de la estabilidad de los magistrados. Entonces hoy estamos en una situación en donde no tenemos límite de edad, tienen estabilidad, hay una norma constitucional provincial que está ahí pero que no se puede utilizar. Lo ideal en este caso sería entonces avanzar hacia un sistema en donde se fije directamente hasta qué edad los jueces y juezas continúan en sus cargos y a partir del cumplimiento de esa edad el cese, digamos, automático en las funciones. Lo que no nos parece plausible es seguir la tendencia que marca la Constitución Nacional, en el sentido de que al cumplir 75 años uno puede tener 5 años más de mandato, por decirlo de alguna manera, si hay una nueva propuesta del Ejecutivo y un nuevo acuerdo legislativo. Nosotros creemos que ese es un elemento que de alguna manera termina subordinando al magistrado a la voluntad del poder político de turno, que genera ya un condicionamiento, ¿no? Yo si quiero seguir en mi cargo, bueno, tengo que ir y pedirle al Poder Ejecutivo que mande mi pliego y conseguir el favor de la legislatura. Nos parece que esa no es la solución más adecuada para un sistema republicano que funcione con un elemento de mucha importancia como es el de la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus cargos. Nosotros creemos que tiene que haber un término bien claro y concluido ese término, bueno, se concluye también la relación entre el magistrado y el Estado. ¿Y en ese caso estamos hablando de todos los jueces del sistema o estamos hablando nada más de la Corte? Porque habrá reformas que entiendo que la reforma pasará por lo que hoy ya está consagrado en la práctica con la ampliación de la Corte y bueno, toda la discusión sobre el tema de la edad.
debe ser para todos los jueces del Poder Judicial. Y hoy día el límite de 75 únicamente es para los ministros de la Corte. Una cosa bastante... Bueno, son esos errores por ahí que se cometen de política legislativa. Pero el límite de edad tiene que ser para todos quienes ejercen función jurisdiccional o para quienes también integran el Ministerio Público. O sea, desde el presidente de la Corte para abajo. Exactamente, sí. Exactamente. Tiene que ser general ese límite. E insisto, no nos parece adecuado un sistema que permita prorrogar temporariamente ese nombramiento con la buena voluntad del poder político de turno, ¿no? Porque nos parece que eso genera ciertas dudas en cuanto a la independencia del magistrado. ¿Se va a cambiar la forma en que aquellos que no han cumplido bien su función pueden ser removidos de sus cargos? Sí, la ley que declara la necesidad de la reforma establece como punto a revisar el mecanismo de remoción de los magistrados, cambiándolo de lo que es actualmente. Nosotros actualmente tenemos un sistema de jury de enjuiciamiento integrado por la Corte, un diputado, un senador y 2 abogados. La ley que declara la necesidad de la reforma parece propiciar un esquema más parecido al del Sistema Nacional de jury de enjuiciamiento con una integración estamentaria plural. Lo que nosotros entendemos es que ello es posible, sería plausible, en la medida en que haya una integración debidamente equilibrada de ese jurado de enjuiciamiento, que no sea un jurado de enjuiciamiento hegemonizado claramente por los sectores políticos partidarios. Eso pondría en peligro la independencia del Poder Judicial. Creemos que es una oportunidad para mejorar el sistema y no para empeorarlo. Sería muy importante que a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y a los integrantes del Servicio Público de la Defensa se les aplique este nuevo sistema y terminemos con este sistema de enjuiciamiento netamente político hegemonizado totalmente por la legislatura provincial. Claro. ¿En esto en qué me baso? Me baso justamente en la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en las reglas sobre independencia de los operadores de justicia que elaboró allá por el año 2016, se mostró totalmente contraria a sistemas de control disciplinarios asignados estrictamente a los poderes políticos. Es necesario, insisto, que el órgano que ejerza el poder disciplinario tenga una integración plural, que esa integración tenga que ser equilibrada, pero que principalmente estén representados los estamentos técnicos que representan a los distintos operadores del sistema de justicia. Llámense magistrados y funcionarios, abogados de la matrícula, ¿por qué no también el sector académico? Y como un integrante más el estamento político, pero no como el elemento integrante de mayor. Doctor, ¿la inmunidad de los legisladores tiene que cambiar? Hoy día recordemos, hoy no pueden ser sí, ni arrestados, ni juzgados, ni imputados, salvo que el cuerpo de la legislatura se los autorice. Exactamente. Se ha arreglado en la Constitución de 1962 de manera excesiva, digamos, el alcance de ciertas garantías, digamos, de funcionamiento de los legisladores. Sobre todo lo que no me parece, o que me parece de dudosa constitucionalidad, es justamente esa inmunidad de proceso que se les da. No pueden ser sometidos a proceso. No digo privados de su libertad, porque eso está claro que digamos, es un ámbito de la libertad que tiene que ser especialmente resguardado a nivel de los legisladores, pero la inmunidad de proceso implica transformar a los legisladores en ciudadanos que están fuera de la ley, fuera del alcance del Poder Judicial. Y eso no lo vamos a encontrar ni en el orden nacional ni en el resto de las provincias. Entonces creo que eso es algo que hay que corregir, pero de manera urgente, y que tiene que ser una prioridad dentro del trabajo de la Convención Constituyente. Bueno, hablando de esto, ficha limpia sí, ficha limpia no. Hoy lo tenemos a ficha limpia, sí. Tenemos una normativa en la provincia de Santa Fe, pero la intención sería consagrarla en la Constitución. No, yo creo que ficha limpia tiene que ser un tema regulable legislativamente y no a nivel constitucional. Porque justamente depende mucho de las regulaciones procesales penales y de cuándo podemos considerar que una sentencia está firme o cuándo hay un doble conforme de una sentencia. Eso puede ir cambiando con el tiempo y las pruebas están a la vista. Nosotros en los últimos 10, 12 años hemos tenido 3 sistemas procesales penales distintos con la última reforma que introdujo este gobierno en el mes de diciembre. Con lo cual, esa norma constitucional quizá hasta tenga problemas de funcionamiento por un simple cambio legislativo. Claro. ¿Me explico? Entonces, no sé si es del todo conveniente que a nivel de norma constitucional, que es una norma que tiene perdurabilidad y rigidez, haya que arreglar un tema como este que va a depender
justamente de situaciones procesales que están regladas por la ley. Está claro. Habría ahí una suerte de reenvío entre la Constitución y la ley que podría generar algún problema de funcionamiento. Reelecciones de todos los poderes legislativos, estamos hablando de concejales, senadores, diputados, gobernador, presidentes comunales. Bueno, tienen que ser indefinidas, tienen que tener una limitación determinada. Ese es otro tema también bastante polémico, pero yo me inclino por aquellas corrientes de pensamiento que piensan que tiene que haber cierto límite, digamos, al alcance de las reelecciones. Puede haber reelecciones, pero no se considera saludable, y esto ya desde la teoría constitucional y desde la teoría política, que determinados funcionarios puedan mantenerse indefinidamente en un determinado cargo. Y cuando hablamos de los cargos ejecutivos, hay problemas muy concretos que se han generado en otros países y en algunas provincias de la República Argentina. Yo recuerdo en una oportunidad de estar cursando un posgrado en España, tuve oportunidad de asistir a una clase dada por uno de los mejores constitucionalistas que tenemos en América Latina, que es el doctor Miguel Carbonell. Y él dirige un centro de estudios en México, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, que hizo un estudio en América Latina, un estudio histórico estadístico. Y el resultado de ese estudio arrojaba que nunca un presidente en funciones, cuando iba por la reelección, perdía la elección. Nunca. Esto antes de Mauricio Macri. Él rompió la regla. Bueno, cada uno opine sobre eso. Pero en rigor, lo que ese estudio demostraba era que quien estaba en poder de los resortes principales del Estado estaba en una situación de ventaja respecto de quien desde el llano tiene que disputar por ese cargo. Hay ejemplos en Ecuador, bueno, ni hablar en Venezuela, en muchos países de América Latina, que demuestran esta afirmación que daba Miguel Carbonell. Entonces, parece saludable que haya límites a las reelecciones, sobre todo en los cargos ejecutivos. En los cargos legislativos, ahí es más discutible porque no se aprende a legislar de un día para el otro. Legislar es una actividad muy compleja, muy difícil. Las reglas de juego de los órganos parlamentarios son también complejas. Por lo tanto, no está mal que un legislador pueda repetir mandatos y acumular experiencia. Y muchas veces los legisladores de mucha trayectoria son los que más aportan, ¿saben a qué? A la gobernabilidad, a la racionalidad, a la estabilidad institucional. Pensemos en muchos legisladores nacionales y algunos legisladores también provinciales. O sea, ¿tiene que haber algún límite? Sí, pero tampoco veamos con tanto disvalor el hecho de que puede haber varias reelecciones de cargos legislativos. Bueno, ahí me permito agregar que algunos senadores hace 15 años, 20 años. Algún límite tiene que haber. Claro. Son electos, pero están allí, no cambian. Son electos, pero manejan también subsidios, cajas. Bueno, se va generando una situación parecida a los de los ejecutivos. Hoy nosotros tenemos realidades en nuestra provincia en donde, bueno, los senadores ejercen un liderazgo muy especial en cada departamento y no dependen electoralmente de la colaboración ni de los presidentes de comuna ni de los intendentes, ¿no? Y eso genera ciertas situaciones que por ahí pueden llegar a resultar criticables, ¿no? O complejas. La reforma de la Constitución avanzará sobre las autonomías municipales, un viejo reclamo, por ejemplo, de la ciudad de Rosario. ¿Qué significa esto para todos nosotros? ¿Nos independizamos del poder central? Lo responde el presidente del Colegio de Magistrados. Hablemos de las autonomías. ¿Rosario va a ser independiente? ¿Nos independizamos de la provincia de Santa Fe? A ver, ¿qué es la autonomía? La autonomía, a diferencia de lo que llamamos autarquía de los órganos públicos, significa darle, por ejemplo, en este caso, a una ciudad, la facultad de darse su propia organización política, darse su propia carta orgánica, además de, como ya lo hace, elegir a sus propias autoridades, darse su propia administración pública, organizar su sistema de recursos. Ello ya está consagrado en la Constitución Nacional. Artículo 123 de la Constitución, y que no ha sido respetado por la provincia de Santa Fe desde el año 1994 hasta ahora. Es más, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que directamente le reprocha a las autoridades provinciales
no ejecutar las reformas necesarias para implementar un sistema de autonomía municipal y les reprocha estar en conflicto con la Constitución Nacional. O sea, es imprescindible ir hacia un sistema de autonomía municipal. El tema es que la autonomía no implica justamente salirse del ámbito jurisdiccional de la provincia, sino que implica generar un nuevo modo de relación entre el poder municipal y el poder provincial, reconociéndole un mayor volumen de facultades a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales. El gran problema, ¿saben cuál es? El problema de los recursos. Y el problema es si pueden crear impuestos o no, paralelamente al Estado provincial y al Estado nacional. Ahí vean el modelo de Córdoba, digamos, y los problemas que se generan muchas veces, pero la gran lucha por la autonomía, más que por tener más o menos facultades jurídicas, es la lucha por los recursos. Ahí es donde tiene que tallar la sabiduría de nuestros legisladores constituyentes y elaborar un sistema que no desfinancie ni a la provincia ni a los municipios, cosa que es muy compleja. Y que no implique mayor carga tributaria no. para el vecino de Rosario, por ejemplo. En esto yo voy a ser absolutamente sincero. Sí. Hablar de autonomía implica que algo más vas a pagar como ciudadano. ¿Te gusta ser autónomo? Esa autonomía tiene un costo, ¿no? Hoy día en Córdoba, por ejemplo, cualquier ciudadano o ciudadana que compra un auto o una moto paga el impuesto a la patente, el patente automotor, que es municipal, y paga el impuesto al automotor, que es provincial, por ejemplo, cosas así. O sea, la autonomía tiene su costo y de algún lado salen los recursos que financian esa autonomía. Adivina de dónde salen. Siempre salen del mismo lugar. ¿Autonomía sería para todos los municipios? No, se pueden definir distintos grados de autonomía de acuerdo a ciertos medidores de importancia del volumen de cada municipio, como por ejemplo la cantidad de habitantes. Se pueden fijar distintas categorías de municipios y en función de esa categoría reconocer más o menos facultades, mayor o menor grado o cantidad de facultades. Doctor, para ir terminando. Hoy día, perdón, sí, quienes podrían ser verdaderamente autónomos en esta provincia serían a lo sumo 4 ciudades, una cosa así. Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado, quizá Venado Tuerto. Pero tengo mis dudas. Para ir terminando, lo dijimos a lo largo de toda la entrevista, pero para que se entienda en pocas palabras y fácilmente, ¿qué me puede cambiar a mí como ciudadana una reforma de la Constitución? Puede cambiar en cuanto al nivel de garantías que vas a gozar frente al Estado, frente al poder estatal. Eso sí, y hay que tener cuidado con eso. Escuché algunas declaraciones que son preocupantes en ese sentido. Nosotros tenemos garantías para nuestras libertades que vienen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que como provincia no podemos desconocer. O sea, hablemos claro y hablemos en serio. Menos que eso no se puede. De ahí para arriba, nuestra Constitución nos puede garantizar todo lo que el legislador y el constituyente entiendan como conveniente o necesario. Pero ese piso tiene que ser respetado por una reforma constitucional. Entonces, primero, eso, nuestra posición frente al Estado, frente al poder político, frente al poder administrativo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, nuestros derechos también frente al Estado, ya sea el Estado provincial, el Estado municipal, qué cosas que no tenemos ahora le podríamos pedir o exigir a esos distintos niveles de poder estatal. Y respecto del poder judicial también, cómo controlar a ese poder judicial, cómo lograr una justicia eficiente, una justicia que sea un instrumento garantizador de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Eso también es importante como efecto de una reforma constitucional. Una justicia más independiente y más eficiente es un reaseguro de las libertades de todos. Por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, bueno, muchas otras libertades de los ciudadanos y ciudadanas que diariamente trabajan y transitan por las calles de esta ciudad y de esta provincia. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes. Wow.